Bueno, el día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante que tiene que ver con los elementos y qué papel cumplen en la fertilización. Vamos a empezar a ver las deficiencias y los excesos. En este caso me voy a referir a los elementos esenciales y no esenciales, no a lo que estamos acostumbrados comúnmente, que son los macroelementos y los microelementos, que es un concepto que les voy a aclarar en este video también. Y bueno, vamos a empezar con un elemento que la planta necesita en grandes cantidades y que es vital para su crecimiento y desarrollo y producción. Pero antes de eso me gustaría que se suscribieran a mi canal y dieran en la campanita para que reciban la notificación cada vez que montemos un nuevo video, porque créanme que es una información realmente valiosa que les va a ayudar mucho a tener el cultivo en óptimas condiciones. Entonces acompáñame y miremos de qué se trata. Hola, ¿qué más? Les habla tu agrónomo virtual y bueno, espero que esos cultivos estén sanos, atractivos, rentables, sostenibles, que la estén rompiendo y sobre todo que estén sacando muy buenas producciones y estén generando mucho empleo. El día de hoy voy a empezar a tratar un tema que tiene que ver con los elementos y la fertilización. Entonces vamos a poner bastante cuidado porque esto es información realmente valiosa que les va a servir a ustedes mucho para tener en cuenta a la hora de fertilizar sus cultivos. Y vamos a aprender también el papel de cada elemento en la planta, cómo se mueve y cuáles son sus fuentes. Entonces, ¿con cuál vamos a empezar el día de hoy? Vamos a empezar con el nitrógeno. El nitrógeno es un elemento, o podría decirse que es el elemento que la planta más absorbe en cantidad. Por eso es que lo llamamos un elemento esencial. Porque fuera de que lo absorbe en grandes cantidades, también tiene que ver con su crecimiento, desarrollo y producción. Él interfiere en todos estos procesos. Si el nitrógeno no existía, esta planta no crecería, porque cumple unas funciones muy importantes. ¿Cuáles son esas funciones principalmente? Interviene en el desarrollo de hojas y tallos y una pequeña parte en floración y producción. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué interviene? El nitrógeno hace parte de los aminoácidos y proteínas que intervienen en ese crecimiento y desarrollo de la planta. También interviene en el proceso de fotosíntesis. O sea, sin el nitrógeno la planta no haría este proceso. Por eso es que es tan importante. También es indispensable en cierta forma para el desarrollo radicular inicialmente. Entonces es un elemento bastante importante y que debemos tener en cuenta, porque una deficiencia de este elemento puede afectarnos, aunque no lo creamos, la floración, la producción, y se perdió todo el cultivo por solo una deficiencia de nitrógeno, porque lo absorbe, como les digo, en grandes cantidades. ¿Cuáles son las fuentes principales de nitrógeno? Ustedes ya conocen la principal, que es la urea, que trae un 46% de nitrógeno.
También tenemos uno muy conocido que es el nitrato de amonio. Tiene un 35%. Pero yo siempre insisto en que hay que tener mucho cuidado con los nitratos. ¿Por qué? Porque los nitratos se lavan muy fácil. O sea que si usted tiene un suelo muy seco o suelo muy arenoso, este nitrato se le puede lavar muy fácil. Yo lo recomiendo al aplicar esta fuente, aplicarla en suelos a capacidad de campo para que la planta lo pueda absorber, porque si no se le va a perder el abono. Lo mismo con la urea. La urea yo recomiendo enterrarla y que no quede con vista hacia el aire o quede de forma externa, porque se va a convertir en amonio y podemos producir una fitotoxicidad en la planta y podemos también perder la fertilización y no la va a aprovechar. Otra de las fuentes que se utiliza mucho también es el sulfato de amonio con un 21%. Esto ya es cuando el requerimiento ya no lo necesitamos tanto y aplicamos este producto. Ya cuando lo necesitamos ya de manera más generalizada, que el requerimiento de nuestra especie o planta no necesite tanto, nos vamos con ¿cuál? Con un triple 15. Ese también lo conocemos muy bien, porque nos va a aportar la suficiente cantidad de nitrógeno, fósforo y potasio en equilibrio para que la planta pues pueda subsistir. Entonces usted, ya conociendo estas fuentes, dependiendo del requerimiento del nitrógeno que necesite la especie que usted está cultivando, va a utilizar. Usted va a utilizar el más conveniente de todos. Ahora, ¿cómo son las deficiencias? El nitrógeno, para que se lo graben, es un elemento móvil. ¿Qué quiere decir un elemento móvil? Que se absorbe por la raíz, sube por el xilema y el floema lo distribuye a todas las partes de la planta. Por eso es que uno a veces nota que cuando uno aplica el nitrógeno y se absorbe tan rápido, la planta se ve vigorosa, más verde, aumenta el follaje, aumentan los tallos y crece mucho más rápido, porque es un elemento muy móvil. Entonces, un elemento móvil, para que ustedes lo tengan en cuenta, los elementos móviles van a presentar siempre las deficiencias inicialmente en las hojas viejas. Por ejemplo, en el caso del nitrógeno empiezan los amarillamientos. Entonces los amarillamientos empiezan en las hojas viejas. ¿Por qué en las hojas viejas? Porque las hojas viejas tienen que mantener las hojas jóvenes y los brotes jóvenes. Entonces, como el nitrógeno se mueve, de las hojas viejas pasa a las hojas nuevas. Eso es un proceso fisiológico normal de la planta para sobrevivir. Entonces ahí ustedes van a notar que hay una deficiencia. Entonces en el caso tal, las hojas se empiezan a colocar de color amarillo. Eso sí, las hojas más viejas, para que se lo graben. Nuevamente, si ya es un amarillamiento general, es porque la deficiencia está muy avanzada o tenemos que evaluar otro tipo de síntomas. ¿Qué más pasa cuando hay deficiencia de nitrógeno? Normalmente tenemos tallos muy débiles, porque las enzimas de proteína que están llegando al tallo no son suficientes, entonces son tallos débiles. ¿Sí? Tenemos también poco follaje y hojas muy pequeñas. Y cuando tenemos árboles, por ejemplo en el caso de los frutales, que tenemos árboles de avanzada edad, esos árboles, cuando tienen deficiencia, al final se le caen las hojas. Entonces, para que tengan bastante cuidado. Pero el síntoma más característico de la deficiencia de nitrógeno son las hojas viejas. Los excesos, con los excesos de nitrógeno hay que tener mucho cuidado, porque sí, vamos a tener plantas muy vigorosas, pero ¿qué es lo que va a pasar?
nos va a afectar directamente ¿qué? La floración. Ese árbol que tiene exceso de nitrógeno nunca va a florecer y nunca va a producir un fruto. ¿Por qué? Porque el exceso de nitrógeno me puede inhibir la absorción de otros elementos, como el fósforo para la floración y el potasio para la fructificación y para el desarrollo de otras cosas. Fuera de eso vamos a tener una elongación excesiva porque el nitrógeno también interviene en las hormonas. En el caso de, por ejemplo, hormonas de crecimiento como las auxinas y las giberelinas, entonces eso se nos va a volver un desbalance hormonal impresionante. Entonces, esto es lo que tiene que ver mucho con el nitrógeno. Entonces, espero les haya gustado este video. Recuerden dar manito arriba, compartir y dejar sus comentarios en la parte de abajo. Y recuerden que por un cultivo sano, atractivo, rentable y sostenible, sigan a tu agrónomo virtual. Les mando un fuerte abrazo y que tengan un feliz día.